de 2 por el tiempo por el tiempo en cada del semestre que está un poco agotado. Así que vamos a comenzar a ver este módulo. Bueno, lo primero, ¿cierto? Vamos a ver lo que tiene que ver con la radiactividad natural. Hoy día vamos a ver exactamente cómo se origina en la radiactividad natural, ¿cierto? Que viene desde la formación de la Tierra. Y esto se contempla fundamentalmente con una contribución que se llama las series radiactivas. ¿Ah? Entonces, dice, cuando una desintegración produce un núcleo inestable y prosigue, da origen a una serie radiactiva. Ese es un concepto que ya lo introdujimos en el módulo 1. Hay 4 series radiactivas naturales. Entonces, estas son las que existen en la naturaleza, excepto me parece que hay una que ya no existe, que es la que tiene la vida más esta, que es la vida del Neptunio, ¿cierto? Que tiene una vida bastante más corta, ¿cierto? A pesar que son millones de años, pero ya han pasado como 5 vidas medias, y cuando han pasado 5 vidas medias de la formación de la Tierra, esta generalmente, esta no está presente. Pero todas las demás sí están presentes porque las vías medias de cada una de ellas, que es la serie del torio, la del uranio, del actinio, ¿cierto? Estas son las formas de desintegración. Ah, perdón. Las formas de desintegración, ¿cierto? Tienen vías medias muy altas todavía y estas todavía están en la naturaleza, desde que se formó la Tierra. En realidad. Eh, Entonces, estas son las que contribuyen, digamos, a todo lo que es la reactividad natural, por lo menos en un 80% de lo que es la reactividad natural, las contribuyen este tipo de series. ¿Y por qué? Porque la desintegración, vamos a ver una solamente de ellas, cada uno, aquí vemos, ¿cierto?, cómo se van desintegrando en función acá, por ejemplo, empieza desde el uranio, ¿cierto?, y llega hasta en este caso llega hasta el plomo 206. Siempre llegan como hasta el plomo, porque el plomo es uno de los perdón, dicho, los nucleidos, porque es un núcleo estable, más estable que en la naturaleza, ¿cierto? Entonces llegan hasta, fíjense, este llega hasta el plomo 206, 208, 207, este llega hasta el plomo 209. Bueno, y se van desintegrando ya sea en alfa o beta, y obviamente van emitiendo gamas también, porque cada alfa y beta está acompañado de gamma, que es radiación electromagnética de mucha alta energía. Bueno, y ahí vemos todas las series. Entonces, cada uno de ellos, mientras el uranio se esté desintegrando, existe en la naturaleza toda esta familia, que son bastante grandes. Ahí voy a mostrar, no voy a mostrarlas todas, ¿cierto? No tiene sentido, solamente que ustedes reconozcan, digamos, que existen 4 series reactivas, excepto la del Neptunio, esta que ya no está, pero sí se prepara en forma artificial. ¿Por qué? Porque a veces de las reacciones nucleares artificiales, ya sea en un reactor nuclear o a través de explosiones nucleares que todavía se están realizando bajo tierra, digamos, hay una contribución, se genera, digamos, en Neptunio 237, y por eso artificialmente se ha introducido nuevamente esta serie. ¿Okay? A pesar que es natural, digamos, o fue natural, ahora es artificial, pero sigue todavía contribuyendo a la reactividad en general, ahora más bien artificial, más que natural. Bueno, por ejemplo, aquí hay una de las la serie del uranio, que es la primera. Aquí podemos ver, comenzamos del uranio, ven todas las series de desintegración, pasa por el uranio, el torio, el protactínio y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta llegar al plomo 206, que es el estable. Todo esto va desintegrándose. Bueno, y en la naturaleza, mientras no se acabe, ¿cierto? En este caso, el inicial, que sigue durando 38, siempre están activos todo esto, independiente si las vías medias son pequeñitas. Por ejemplo, hay una vía media aquí que dura apenas 1,64 por día menos 4 segundos, y es muy pequeñita, pero como esto es estable, esto viene de acá, generalmente del bismuto, entonces este sigue estando en la naturaleza. Entonces contribuye en la naturaleza como en alfa, digamos, en forma natural. Ahí está la constante desintegración y la energía de cada partícula. Bueno, todas las series tienen una serie como esta, que son muchas. Entonces, cada uno de estos radioisótopos van contribuyendo a lo que es la reactividad natural. Entonces, son muchos lo que existe en la naturaleza. Por ejemplo, aquí hay una serie, mismo la serie de uranio, un poquito más detallada, ¿cierto? En el sentido de uranio,
pasa el tonio, el prosodinio, el uranio, así sucesivamente, ¿cierto? Llega a que hay una bifurcación y esto da cuenta de la probabilidad, o sea, que por ejemplo se genera casi el 100% de polonio 218 al plomo 214, que este sí es radiactivo, no así como el 206 que es estable, y hay un porcentaje pequeño que se va para acá. ¿Eh? Y bueno, y así sucesivamente. Eso es lo que está diciendo. Entonces existen ahora unas bifurcaciones, ¿cierto? Que también son naturales, pero que la probabilidad, generalmente, ¿cierto? Aquí es más probable que se vaya por el polonio que por el talio 210, digamos, y así sucesivamente. Bueno, como les repito, muchas de estas series radiactivas tienen, eh, o sea, todas las series radiactivas tienen una serie como esta, distinta, ¿sí? De radioisótopos, por lo tanto, por eso es que en la naturaleza existe lo que se llama el background, que lo vamos a ver más adelante, que contribuye a la que se denomina la radiactividad natural. ¿Mm? Entonces, siempre está presente. Eh, Otros radioisótopos naturales que no están incluidos en las series radiactivas, que estas se forman generalmente a veces por rayos cósmicos o por otras, digamos, o bien que se llegaron a la Tierra a través de meteoritos o cuando se formó la Tierra, ¿cierto? Entonces tenemos el potasio 40, el vanadio, el rubidio, el indio, el lantanio, el niobio. Fíjense la vida del niobio, que tiene 3 por 10 elevado a 15. O sea, aquí ni siquiera va a transcurrir una vida media. Esta tiene una vida, ¿cierto? Fíjese, si uno lo ve así con mayor detalle, igual que este, que el indio, se supone que el universo tiene unos 14 mil millones de años. Entonces, ¿qué significa? Que estos vienen de la formación del universo. ¿Mm? Entonces, que están presentes ahí en toda la formación del universo, con vidas medias muy, pero muy altas. Entonces, obviamente nunca se va a acabar el vanadio 30. Yo creo que es más probable que la Tierra se destruya y se vuelva a reconstruir, y de ese a poco construyo que son, ¿cierto?, el polvo que va a quedar en este caso en el universo, ¿cierto? Va a contribuir, todavía va a ir contribuyendo el vanadio 15, como el niobio 144, ¿cierto? Van a estar presentes para formar, igual que el indio 115, para formar nuevos planetas, nuevas estrellas. ¿Eh? Una vez que se destruya toda, digamos, la vida, por ejemplo, en nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar también tiene un límite, digamos, de tiempo, ¿cierto? Que ya ha sido calculado, ¿cierto? Pero bueno, nos queda mucho todavía a nosotros, todavía, digamos, pero fíjate, esas vidas medias indican que van a seguir existiendo, inclusive después de que ya nosotros desaparezcamos como sistema solar. Y a lo mejor si formamos parte de otro sistema. Y estas van a seguir formándose, o sea, van a seguir siendo parte de, ¿cierto?, de otros planetas o parte de algunas estrellas también. Eso es interesante. Hay otros también, fíjense, que también contribuye a la radiactividad natural, que es el argón 37, que es radiactivo. No es el argón así que uno dice que es un gas noble, no, este es radiactivo. Pero esto con captura electrónica, ¿ok? Pasa a cloro 37, ¿ok? Y bueno, y este ya se lo había mostrado, ya el hierro 55, que por captura electrónica, ¿cierto? Pasa al manganeso 55, ¿ok? Ya conseguí con esta técnica, yo se lo mencioné, que la técnica de Mossbauer, eh, con esta técnica y con este hierro 55 se logró determinar el mecanismo en el cual la sangre transporta el oxígeno hacia las células. Por eso es tan importante esta, esta desintegración que está acá. Bueno, aquí solamente estoy dando cuenta cómo se produce, digamos, en este caso la captura electrónica, que esto ya también lo vi. Un repaso nomás. También existen fisiones espontáneas en la naturaleza, en forma natural, por ejemplo, el californio 252, ¿ok? Que por lo general, la mayor probabilidad, porque también se puede fragmentar en otros fragmentos, pero la mayor probabilidad es que se fragmente en indio 125, y produce neutrones en forma natural. Cosa que esta es una cosa que se descubrió posteriormente, como a partir de los años 80 más o menos, porque antiguamente se creía que este californio
que fue creado artificialmente, ¿cierto? No era parte de la naturaleza. Sin embargo, actualmente se han descubierto que sí existe en la naturaleza hasta como el 100 más o menos actualmente. Antes no se creía que hasta el 98 ya eran naturales, hasta el uranio. Sin embargo, ahora con las nuevas investigaciones se ha tratado de separar lo que es artificial de lo que es natural, ¿cierto? Y pasa a ser natural. Entonces se han descubierto varias cosas nuevas en toda esta investigación nuclear. Bueno, sigamos. Bueno, hasta ahí es lo tiene que ver con reactividad natural. Todo lo que contribuye, ¿cierto?, en forma natural a la naturaleza. Eso no lo fabricó el hombre, sino que está ahí. Pero el hombre también a partir de 1919 ya comenzó a ver que esto eran importante. Inicialmente no solamente se veía del punto de vista científico, después se vio, digamos, que se podían transmutar otros radionuclidos a través de radiaciones. Y ahí fue el origen de lo que se llama la reactividad artificial, ¿no? Donde el hombre ya empezó a tomar parte, digamos, en manipulación de nuevos radionuclidos, ¿ok? Y que inicialmente, bueno, ya sabemos cómo comienza, ¿cierto? Que ya se los voy a comentar. Bueno, pero esto, ¿cuándo comenzó? Comenzó con Rutherford, a pesar que Rutherford no estaba consciente, pero es considerado uno de los padres de la reactividad natural, digamos. Observó la primera reacción de transmutación nuclear al hacer incidir partículas alfa sobre átomos de nitrógeno, en el cual él se dio cuenta que se producían oxígeno e hidrógeno, ¿eh? Entonces ahí tenía que haber una interpretación. Entonces en esta época todavía no se sabía ni cuál era la estructura del átomo. Rutherford fue uno de los primeros que plantea el modelo nuclear, ¿cierto? Ese modelo planetario de los átomos, pero que fue Rutherford que le dio más o menos después posteriormente le dio Bohr le dio, digamos, lo que le faltaba al modelo de Rutherford, ¿cierto? Pero tampoco es un modelo muy, muy bueno hasta la de Bohr, que sigue siendo clásico, hasta que llega la mecánica cuántica. Recién en 1926 o alrededor de 1930 tenemos un modelo nuclear, perdón, un modelo atómico aceptable que viene con la mecánica cuántica. Entonces, bueno, en ese entonces, por eso que era difícil de describir por qué cuando se incidía partículas alfa, ¿cierto?, se producía oxígeno e hidrógeno. Dice, sin embargo, se contribuye, por eso es que posteriormente, cuando ya la mecánica cuántica ya había descrito lo que el modelo atómico, ¿cierto?, ya se sabía una estructura atómica, cómo era más o menos un átomo, ¿cierto? Entonces, por eso es que se atribuye al descubrimiento de la realidad a los esposos Friedrich Joliot y Irene Curie, que ella fue la hija de Marie Curie, ¿m? En 1934, al observar que se producían átomos radiactivos a partir de otras sustancias radiactivas. Este fue como un estudio más sistemático. Acá Rutherford, cuando lo inició, cuando él se dio cuenta de esto, no lo pudo interpretar bien. Bueno, y eso es porque había limitaciones en el modelo atómico. Ya en 1934 ya se tenía la mecánica cuántica y por lo tanto ya se tenía un modelo atómico y ya era aceptado por la comunidad científica y por lo tanto Fede y Irene Curie pudieron interpretar, digamos, los datos que ellos estaban observando. Entonces, por eso es que se le atribuye a Marie Curie, a pesar que el primero que lo observó fue Rutherford. Hoy en día se producen cientos de núcleos por diversos métodos, ¿cierto? Entonces, fíjense que hasta 1958 se producían más o menos 120 especies radiactivas, la que decae espontáneamente, al igual que los elementos radiactivos, y hoy en día, obviamente, no les puse la estadística, pero hoy día se producen más de 3.000 radionucleos diferentes, por si acaso. Son muchas las cantidades de radionucleos que se producen. O sea, es como exponencial, y siempre se están descubriendo cosas nuevas. ¿Eh? Dice, las reacciones nucleares suelen dar como resultado un núcleo residual final, el cual generalmente no se observa, más otra partícula que se detecta experimentalmente. Bueno, de un poco punto de vista fueron los inicios, porque actualmente obviamente se puede detectar perfectamente los dos por la espectroscopía tan sofisticada que existen actualmente. Se detecta tanto la partícula que no se observa más la partícula que se emite por
cuando uno transmuta un cierto nucleo, digamos, que puede ser estable o inestable, es lo mismo. Entonces, en general, las reacciones nucleares se indican en forma de una ecuación. Por ejemplo, aquí tenemos un proyectil, y yo se lo voy a mostrar, un blanco, un núcleo residual es el que yo le estaba hablando, ¿cierto? Que es producto, una vez que el proyectil impacta sobre el blanco, va a producir un núcleo residual y una partícula detectada que es producto de esta reacción nuclear artificial. Nosotros estamos hablando de un fenómeno artificial. Y generalmente aparece en los libros, ¿cierto? Una forma más bien condensada, en el cual aquí aparece el blanco, aquí aparece la proyectil, que es la partícula, después entre paréntesis aparece la partícula detectada y finalmente el núcleo residual. Entonces, esa es más o menos la forma en que aparece en muchos libros de química nuclear o radioquímica. Entonces, ¿cuáles son los tipos de proyectiles? Por ejemplo, aquí tenemos neutrones, ¿cierto? Protones, deuterones, tritios. Acá tenemos helio 3, el helio 4, que son partículas alfa, núcleos más pesados, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas posibilidades de tener un proyectil. Inicialmente generalmente eran este tipo eran neutrones fundamentalmente, ¿cierto? Lo que se producían, ¿cierto? Y actualmente se utilizan todas estas en forma, porque obviamente se emplearon otras máquinas que ya les voy a explicar. Los neutrones son producidos en forma abundante en los reactores nucleares de investigación tipo SECHEN, que estos fueron los primeros inicios de la investigación nuclear. SECHEN significa Comisión Chilena de Energía Nuclear, o sea, nosotros tenemos dos reactores nucleares que están en Santiago, donde se hace investigación de todo tipo. Yo también estuve trabajando ahí un tiempo, estuve trabajando como 13 años en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, en la sede de La Reina, ¿cierto? Totalmente de investigación de toda índole. Pasé por muchos proyectos, aprendí bastantes cosas. Por eso es que yo hago este curso y conozco cada una de estas cosas. Y, y claro, ahí lo importante son los neutrones. Pero actualmente toda esta investigación, todos estos reactores de investigación han sido actualmente reemplazados porque la mantención de un centro nuclear obviamente es cara y del reactor mismo es caro. Pero en la época en que se hizo la SECHEN, estamos hablando del año 70 más o menos, de ahí comenzó, a pesar que comenzó en el año 66 como proyecto y en el año 70 recién se inauguró el primer reactor nuclear que fue La Reina. Y después en la época de los 80, o de los 80, claro, se inauguró el reactor de los Aguirre, que es el otro reactor que está afuera del, no sé si alguien conoce Santiago, pero está como yendo al camino al paraíso, antes de cruzar el primer peaje, ahí al lado, hacia el lado derecho, tú puedes ver, digamos, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, el otro reactor que se llama el reactor de los Aguirre. Esos son los dos reactores que existen y se hacen cosas diferentes en cada uno, no se repiten, se hacen cosas diferentes. Bueno, son cosas interesantes de todo esto. Usted puede meterse a la página de la Comisión Chilena de Energía Nuclear y ahí pueden ver, digamos, todas las cosas que hace la Comisión. Bueno, las partículas cargadas, por ejemplo, todas estas son partículas cargadas. Por eso yo hablo de protones, deuterones, porque aquí están desprovistas de sus electrones, igual que el tritio también está desprovista de su, lo que interesa es el núcleo. Todo esto, lo que interesa es el núcleo. Acá está cuando son núcleos más pesados, lo que pasa es que se ioniza, y al ionizarla se convierte en partículas cargadas. Y cuando son partículas descargadas, se coloca en un instrumento, perdón, en un aparato que se llama un ciclotrón, ¿ok? Y el ciclotrón son los que a través de campo eléctrico pueden acelerar la carga eléctrica, ¿cierto? Porque esto se comporta como carga eléctrica, ¿cierto? Entonces significa que los pueden acelerar a través de, ¿cierto? Cambiando los potenciales. Bueno, hay todo no les voy a mostrar, digamos, cómo es, pero, ¿cierto? Es un campo eléctrico solamente. Cuando usted le pasaron la ley de Coulomb, ¿cierto?
dicen que es cierto. Entonces, usted se imagina que hay un campo eléctrico entre dos placas y usted puede acelerar una carga eléctrica entre ambas placas. Bueno, una cosa así, solamente que el ciclotrón es circular. ¿Ok? Entonces se puede colocar, digamos, y cambiando los potenciales, pues tú puedes acelerar la partícula hasta que llegue a su energía cinética e impactarla sobre un blanco. Eso es lo nuevo, porque acá no se aceleran los neutrones como no tienen carga. Entonces, lo más barato es usar este tipo de cosas, pero la mantención es muy cara. Actualmente han bajado tanto los costos que uno tiene, pues, inclusive los hospitales tienen generadores de radionuclidos. Ellos mismos son unas máquinas pequeñitas, digamos, no son muy grandes, y pueden generar radioisótopos a través de este concepto. Una cosa bastante interesante. Bueno, hay para mucho todo esto. Sigamos. Acá, por ejemplo, lo que yo le decía, aquí está el oxidador de partículas, un ciclotrón. Entonces aquí tenemos el campo eléctrico. Aquí se van intercambiando los voltajes, ¿cierto? Cuando tú intercambias los voltajes, por ejemplo, aquí, por ejemplo, es positivo. Entonces aquí, entonces, por ejemplo, si la partícula es negativa, entonces ¿qué va a hacer la partícula? Quiere salir del campo, quiere desacelerarse, entonces, o le cae un campo positivo, por ejemplo, y tú lo aceleras. Se va acelerando por el campo eléctrico. Y cuando llega acá a este punto se vuelve a cambiar el voltaje, entonces vuelve a acelerarse. Vuelve a acelerarse, vuelve a acelerarse. Perdón. Perdón. Entonces, en ese sentido. Entonces comienza desde acá, perdón, comienza desde acá abajo. Entonces comienza a aumentar en este caso el voltaje, ¿cierto? Cada vuelta significa que está generando, digamos, la partícula lleva mayor energía cinética, ¿ok? Movimiento, ¿cierto? Aquí se coloca el blanco y cuando ya tiene la energía suficiente, impacta sobre el blanco. ¿Por qué necesita tanta energía para impactar sobre un blanco? Si tú tienes un deuterón, ¿cierto? Un deuterón es un protón que tiene más un neutrón, ¿cierto? Es una partícula bastante grande, igual que una partícula alfa es bastante grande. Entonces, para poder incidirla sobre el núcleo, tienes que primero las fuerzas culómbicas, ¿cómo se llama? Superar las fuerzas culómbicas, que son dadas por los electrones que están alrededor del núcleo, y el núcleo tiene que impactar el núcleo. Entonces, si el núcleo tiene carga positiva por ejemplo, estás bombardeando con protones, primero va a haber una parte eléctrica que te va a impedir acercarte al núcleo. Entonces, tienes que superar la barrera nuclear para penetrar al núcleo. Estas son todas reacciones nucleares, ¿eh? Son todo poco física nuclear. Yo le estoy enseñando una física nuclear así cualitativa, no es necesario más que ustedes, pero por lo menos tengan más o menos la noción de cómo se está ocurriendo esto. Y bueno, cuando impacta, entonces tiene que vencer la barrera nuclear, o sea, la barrera colombiana, y cuando vence la barrera colombiana y se acerca mucho el núcleo, ¿cierto? Entonces ahí van a actuar recién las fuerzas nucleares, donde las fuerzas nucleares son de atracción, fundamentalmente, y, y son muy poderosas, pero de muy corto alcance. Entonces, eso es lo que tratan de hacer en los ciclotrones, aumentar la energía cinética para solamente romper la barrera colombiana. Porque una vez que llega al núcleo, y si llega a una distancia bastante donde las fuerzas nucleares ya son percibidas, entonces va a atrapar, el núcleo va a atrapar en la partícula. Entonces ahí se hace la transmutación nuclear, justo en el núcleo. Pero son unas cosas bastante interesantes, todo lo que es la física nuclear es bastante interesante. Para ustedes quizás no sea tan interesante, pero para mí, digamos, como que estuve involucrado en algunos proyectos como esto, me parece una física muy interesante detrás. Bueno, sigamos. Eh, por ejemplo, ¿qué se puede producir en este tipo de ciclotrón que es como la tecnología nueva que hay, ¿cierto? En vez de usar, por ejemplo, un reactor nuclear tipo Sechen, se puede usar este tipo que es como la tecnología nueva. Este sería el blanco. El blanco sería aquí nitrógeno 14, que sería en un tipo de acelerador, por ejemplo, se puede acelerar partículas alfa, que serían núcleos de helio, e impactarlo sobre este nitrógeno, el nitrógeno que había acá, ¿cierto? Y lo que va a producir es oxígeno 18, perdón, oxígeno 17, ¿cierto?
Y bueno, y esta es la partícula que yo le decía que es detestada, pero lo que interesa en realidad en radionuclidos es este es el que interesa, digamos, como producto. ¿Y por qué produce como este? Porque este tiene estos son, es un núcleo radiactivo, o es un radionuclido, es un radionuclido, que es positrónico, ¿ok? Y, y este se usa en una técnica que actualmente se está usando en medicina nuclear, ¿ok? Para detectar ciertos metabolismos, ciertas cosas interesantes. Entonces, desde el punto de vista práctico, este es el que interesa. También, por ejemplo, aluminio aquí, que sería el blanco, también se lo puede incidir sobre partículas alfa. Bueno, aquí está la forma contraída, ¿cierto? El que yo le nombré, digamos, ¿cierto? De la misma reacción. Esto tú lo tienes que interpretar de esta forma, ¿cierto? Y al impactarlo, aquí está el aluminio, la partícula alfa se acelera acá, ¿ok? Y lo que vas a obtener es fósforo 30. Bueno, fósforo 30, ¿para qué sirve? Porque este sirve como radionuclido para seguir, por ejemplo, la gente que trabaja en agricultura, lo que hace, inyectan este radioisótopo, ¿cierto? No es que lo inyecten, sino que es parte, lo mezclan con estos nutrientes que son de tipo fosfatos, ¿cierto? Que son para las plantas. Entonces ven cómo se va acumulando o cómo se va distribuyendo el fosfato, cuál es la velocidad, digamos, de absorción de fosfato sobre la planta, porque esto influye sobre el follaje, sobre el fruto que va a dar, sobre el crecimiento, bueno, todas esas cosas, la gente que estudia, digamos, esa parte, bueno, para eso le interesa este radionuclido, ¿ok? Son bastante interesantes. Ahora, si a alguien se interesa, digamos, en la aplicación de los radioisótopos en la parte de agricultura, bueno, bienvenido sea, ¿no? También puede ser una exposición interesante, sobre todo para un bioquímico, porque aquí hay mucha bioquímica, ¿cierto? Porque eso es en la parte vegetal, ¿cierto? Cómo se absorbe, cuál es la interacción que hay. Entonces, hay mucha parte bioquímica acá. ¿Mm? Eh, bueno, aquí tenemos aquí por ejemplo, aquí tenemos nitrógeno 14 y se hace impactar sobre, estos son protones, ¿cierto? Que se le dan acá, y produce carbono 11, que también es un radioisótopo, este produce un radioisótopo que produce, ¿cómo se llama esto? Eh, positrones también, y también se utiliza en medicina nuclear. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas son prácticas, todo esto lo que yo estoy mostrando acá, ¿no es cierto? Es más bien la aplicación práctica, ¿cierto? En agricultura, estos dos en medicina nuclear, ¿cierto? En cosas de interés. Bueno, esto que yo le hablaba, por ejemplo, acá yo he sacado ¿cómo se llama? Que hay solamente algunas nomás, de los elementos transuránicos que ha hecho el hombre. Yo le dije que, por ejemplo, hasta el año 90 no, hasta el año 70 más o menos, se creía que el 92, por ejemplo, hasta el uranio eran solamente naturales. Sin embargo, actualmente está por aquí, por el 100 más o menos, o hasta el 98, si no me equivoco, la última. Me parece que el 98 es el último, si no me equivoco. Está hasta 98. Todo esto están confirmados que sí también existe en la naturaleza, pero el hombre también lo ha hecho. ¿Mm? Entonces, esta gráfica que yo les muestro acá es porque el hombre ha hecho todo eso a partir, por ejemplo, del año 38, se bombardea con nitrógeno, se produce el Neptunio 239. ¿Ya? ¿Y por qué aquí está como borrado? Porque esto yo lo saqué, aunque no lo crean, yo lo saqué me parece que del libro este que usan para química general. Hay una parte de química nuclear ahí que se llama, ¿cómo se llama? El Chan, si no me equivoco, ¿cierto? El Chan. Pero me di cuenta que todas estas cositas que tienen aquí, él estaba en radio, o sea, lo transcribió, se nota que no era químico nuclear o alguien que trabajaba en radioquímica, porque todo esto estaba malo. Entonces, todas estas cosas que yo están aquí están corregidas, o sea, esta es una gráfica corregida. Entonces, lo que está en el chan está mal. ¿Mm? Entonces, yo se los corregí acá, para que lo vean bien.
Bueno, pero todo esto, como pueden ver, el hombre ha hecho todo esto. Actualmente, el último radionuclido que se ha hecho estable es el 118. ¿Mm? El 118 es el último que está hecho, ¿cierto? Esto dura la nada misma. Por ejemplo, el último que se hizo dura como 10 elevado a menos, no sé si menos 6 o menos 9 segundos, o sea, no dura nada y se desaparece. ¿Ok? Igual que estos tienen vidas medias, pero muy cortitas, claro, porque no son estables. Pues, si la naturaleza llega hasta por aquí nomás, ¿cierto? Los demás, menos. Pues, si no lo ha hecho la naturaleza es porque no lo puede estabilizar. ¿No? Entonces no se pueden estabilizar. Pero para investigación, la gente que trabaja en investigación, obviamente estos son físicos nucleares que trabajan en esto, ¿cierto? Es bastante interesante porque ahí les da muestra un poco cómo es la estructura nuclear, entender un poquito la estructura, entender un poco, ¿cierto?, algunos fenómenos nucleares que interesan más a la parte, más a los físicos que a la gente que está interesada en usarla en alguna aplicación. ¿Mm? Pero bueno, estos son los famosos transuránicos. Como le digo yo, actualmente llega hasta el 118. Ojo con eso. Bueno, todo esto tiene para poder bombardearlo. Esto es una cosa que quizás para ustedes no es tampoco muy interesante, pero yo se los nombro porque esto se hace, esto es independiente del tipo de partícula que tú estás agregando, ya sea neutrones, protones o vas a bombardear con deuterones, da lo mismo. Existe lo que se llama la sección eficaz. ¿Por qué? Porque imagínense que un átomo, acuérdense que un átomo, el núcleo es muy chiquitito comparado con el átomo, ¿cierto? Por ejemplo, el átomo, si ustedes lo calculan, el átomo es como 10.000 veces más pequeño, perdón, el núcleo es como 10.000 veces más pequeño que el átomo en sí. ¿Eh? O sea que, por eso es que Rutherford en el año 1900, cuando él planteó su modelo nuclear, dijo, el núcleo es prácticamente, o sea, el átomo es prácticamente vacío. Claro, porque él, imagínate, bombardeada con partículas alfa, ese es un experimento que sale en cualquier libro de química general, ¿cierto? Yo creo que se los mencionaron ustedes en química general, ¿cierto? Y prácticamente casi todas las partículas alfa atravesaban pequeñas láminas de oro, ¿cierto? Láminas de oro, digamos, que atravesaban perfectamente, pero unas muy pocas se desviaban. Y a través de esas muy pocas que se desviaban, ahí donde recién Rutherford plantea su modelo en base a esas pocas que se desviaban. Pero la gran mayoría pasaban como si nada. Y la partícula alfa es una partícula grandota. Entonces, él dijo, entonces el átomo tan particularmente, o la materia es particularmente, está vacía. Y así es, pues, porque los átomos son tan chiquitos, o sea, los núcleos son tan chiquititos que pasan, eh, que pueden pasar, si no logra, digamos, a apuntarle bien al núcleo, no. Y entonces, para hacer eso, existe lo que se llama la sección eficaz. ¿Mm? La sección eficaz dice, cuando un blanco es bombardeado con partículas incidentes para producir una reacción nuclear, no hay garantía de que el proyectil interactúe con el núcleo blanco, claro, porque es muy pequeño, eso es lo que quiero decir. Para ocasionar la reacción, para ocasionar la reacción, una sección eficaz o transversal, dice, es una cantidad que mide la probabilidad, este es estadístico, de que una reacción nuclear ocurre en una región dada del objetivo. Entonces, por eso es que se define, ¿cierto? Este sigma que está ahí, número de reacciones que tiene que ver con la sección eficaz, número de reacciones por el número de proyectiles incidentes por segundo y por unidad de área. ¿Eh? Entonces, eso es lo que se llama la sección eficaz. El que tiene una sección eficaz alta, se supone que eso va a significar, digamos, que con tus pocas partículas tú vas a poder impactar sobre un área que lo que te interesa es impactar sobre el núcleo. Si las secciones eficaces son pequeñas, obviamente no vas a poder impactarlo, ¿cierto?, de gran manera y vas a tener que necesitar un flujo mucho mayor de partículas. ¿No? Entonces, esto es un dato muy importante para la gente que hace radioisótopos. ¿Ah? Eh, o sea, es más importante, yo conocí en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, gente que trabajaba en la producción de radioisótopos. Ahí habían ingenieros químicos, analistas químicos. ¿Qué más conocí ahí? No, parece que no solamente ingenieros, analistas químicos y químicos. Ellos son los que trabajaban en esa sección. ¿Ok? Porque todos los demás recibían la sección, la gente que trabajaba en radiofármacos,
ellos recibían ya radiofármacos hechos, ¿cierto? Entonces, bueno, pero es una cosa interesante. Dice, cuanto mayor sea el valor de sigma, mayor será la probabilidad de que ocurra una reacción particular. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo le acabo de decir. Bueno, geometría de sección eficaz se mide en lo que se llama la unidad de Barn. Y un bar, fíjense, que es 10 elevado a menos 28 metros cuadrados. ¿Y esto está relacionado con qué? Está relacionado con el tamaño en este caso, del núcleo, ¿cierto? El núcleo, un núcleo atómico, por ejemplo, un núcleo que es un núcleo de hidrógeno, o en general un núcleo general, ¿cierto? Tiene alrededor de 10 elevado a menos 14 Armstrong. ¿Mm? Eh, Ese es más o menos, perdón, 10 elevado a menos 14 metros. Eso es más o menos ¿cómo se llama? Es más o menos la proporción, 10 elevado a menos 14 metros. En Armstrong serían 10 elevado a menos 4 Armstrong. Acuérdense que un átomo es más o menos está en el error de los Armstrongs, ¿cierto? Entonces, un Armstrong, entonces significa que el núcleo es 10.000 veces más pequeño, porque es 10 elevado a menos 4 Armstrong. Si un átomo, el diámetro de un átomo es un Armstrong, que es 10 elevado a menos 10 metros, entonces significa que 10 elevado a menos 6 metros es el alrededor de bueno, si tú lo llevas a metros, eso te da 10 elevado a menos 14 metros. Y si multiplica al cuadrado significa que te va a dar el área. Entonces, si lo elevas al cuadrado, por eso es que te da 10 elevado a menos 18. ¿Mm? Por eso es que un BAN está relacionado con el área de impacto. ¿Bien? Entonces, eso tiene que ver con las dimensiones del núcleo. Para que lo vean bien, esto es un poquito lo que ustedes aprendieron en química general, por lo menos yo creo que en química general le demostraron cuánto era el tamaño más o menos de un átomo, ¿cierto? Que está en el orden de los 10 menos 14 Armstrong, perdón, 10 elevado a menos 10 metros, y el núcleo está en 10 elevado a menos 14 metros, ¿cierto? Y este es al cuadrado porque es la superficie. Eh, de manera que un bar equivale al cuadrado de un radio nuclear. Eso es lo que quiere decir. La sección eficaz será diferente para reacciones diferentes. Así, para una reacción dada variará de acuerdo con la energía de la partícula bombardeada. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos, es para que ustedes lo vean nomás, no es que ustedes van a ser expertos en esto porque no lo necesitan, pero para que vean ustedes si quieren interaccionar, si algún día trabajan en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, ¿cierto? Pueden conversar con la gente que trabaja sobre esto, los que producen radioisótopos para ciertas cosas que ustedes requieren, perdón, dicho, para que la comunidad que requiera un radioisótopo específico. Entonces, se puede hacer si existe este tipo de información. Por ejemplo, acá se da la sección eficaz a través de la energía de un neutrón. Esto, por ejemplo, se emplea en un reactor nuclear tipo Sechén. Entonces, si uno quiere emplearlo, ¿cierto? Por ejemplo, esto para impactar sobre aluminio. Y entonces uno dice, bueno, ¿en qué energética me tengo por ejemplo, los neutrones tienen cuando salen del núcleo en el reactor nuclear, tú los puedes dirigir en función, o los puedes elegir en función de la energía. Entonces, en la estación eficaz, ¿dónde va a estar más grande? Se va a configurar de tal manera que, por ejemplo, yo lo configuraría acá, donde tengo la mayor sección eficaz, ¿cierto? Entonces, mis neutrones, que están entre más o menos 140 a 180, para que ustedes me ubiquen, ¿cierto? Toda esta zona es la zona de impacto mayor para poder impactar sobre aluminio. Neutrones que impactan sobre aluminio. Entonces, yo me voy a concentrar en esto. O sea, la gente que trabaja en la SECHEN lo que hace es que tiene distintas posiciones sobre el núcleo y va colocando ahí, por ejemplo, la muestra, en este caso de aluminio, para que se produzca la transmutación. También podría ser acá, pero generalmente se utiliza energía más alta. Esta generalmente se usa. Por ejemplo, si tú vas a producir ya en un ciclotrón, porque esto ya no es de la SECHEN, esto aquí hay protones, por ejemplo, aquí hay varios protones, dependiendo de la sección eficaz. Entonces, uno, ¿qué va a usar? Va a usar esta sección,
y esta sección, que son las más altas, de 28 y 30. Entonces vas a usar energía de protones, entonces tienes que acelerarlo hasta más o menos 1850, perdón, 1890 más o menos, ¿cierto? Este está como 1890 y este está sobre 2000. No, no, menos 2000, es como 1000, a ver, 1020, 1040, como 1050 más o menos. Perdón, 2050. Este está como a 2050 más o menos. Yes. ¿Ok? Entonces supone que el protón los tienes que acelerar en un ciclotrón a esta energía cinética. Y sobre esto tienen el impacto para impactarlo sobre cloro 37 y producir aluminio 37, que aquí te interesa como radioisótopo. Entonces, todas esas cosas sirven, son forma práctica, ¿cierto? Solamente que tengan la noción cómo se van eligiendo este tipo de cosas y cómo se van yendo, ¿cierto? Lo que yo puedo emplear de un punto de vista para producir nuevos radioisótopos. Bueno, toda esta cosa es la situación. Vamos a ver un fenómeno, ¿cierto? Que se denomina la fisión nuclear, ¿cierto? Fisión nuclear dice consiste en la división de un núcleo pesado, generalmente con una mayor de 230, en dos fragmentos de tamaño comparable cuando se absorbe un neutrón. Esto es lo típico, reacciones que ocurren en un reactor tipo Sechén, o que ocurren en los reactores que tenemos acá de investigación en Chile. ¿Okay? En dos fragmentos de tamaño comparable dice cuando se absorbe un neutrón, que a su vez produce neutrones adicionales. Entonces, por ejemplo, tenemos uranio 235, que es el fisionable por excelencia. Tenemos neutrones. Al producirlo se va a producir el uranio 236 porque se metió dentro del núcleo, pero queda inestable. Esto significa que queda inestable. Y bueno, y se va a producir dos fragmentos y se va a producir neutrones adicionales. Esto es lo mismo, un balance, fíjense, un balance de carga, tiene que dar un balance de carga y un balance de energía con respecto a los radioisótopos que vas a producir, el X y el Y que te interesa. ¿Okay? Por lo general, dice, se ha determinado experimentalmente que la razón de las masas de los fragmentos es aproximadamente 2/3. O sea, que se va a producir entre X y Y, se va a producir acá, por ejemplo, en la masa 1, ¿cierto? Este se va a producir más que el I2. Este se va a producir 2/3 y este va a producir 1/3 de esto. ¿Mm? Pero dice, pero eso, si uno se concentra, porque eso es lo que sale en los libros, si uno se concentra en el radioisótopo principal, pero en realidad cuando uno bombardea, es el problema con la radioactividad artificial, que no vas a producir uno, sino que vas a producir una cantidad enorme, enorme de radionuclidos, y no solamente el que a ti te interesa producir. Perdón. Entonces, en un reactor, en general, esto que aparece en los libros, se produce generalmente estroncio 90 de la fisión, perdón, de uranio 235 y xenón 147, que es un gas radiactivo. Y además se producen tres neutrones. Y bueno, y la energía que se produce en general, ¿cierto? Y estos son fundamentalmente gamma que se están produciendo. Pero si uno lo ve bien, uno está pensando, este estroncio es el que está aquí. ¿Okay? Esa es la cantidad relativa de los productos de fisión, entonces estaría acá, y el xenón estaría acá. Pero acá, fíjense, todo esto son una gama de otros radionuclidos que tienen obviamente distintas proporciones, pero que también están. O sea, mayor probabilidad sería este y este, pero la otra también, ¿cierto? Hay una cantidad enorme. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno bombardea o utiliza la sección. O sea, una vez que uno bombardea, no va a producir uno solo, sino que va a producir miles de radioisótopos. Y algunos tendrán vida más corta, otros tendrán vidas más largas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en general se producen muchos radioisótopos y no solamente el que tú quieres. Entonces, por eso es que son altamente contaminantes todo lo que son reacciones de fisión nuclear. Claro, fisión nuclear te muestran solamente el más probable. Te muestran digamos, la gama de radioisótopos que se produce. Entonces, hay una contaminación. Bueno, aquí no se produce contaminación, lo que pasa es que está controlada.
El problema es qué hacemos con los desechos radiactivos. Eso, ojalá que alcanzamos a ver esa problemática al final, pero hay todo un problema actualmente en el mundo, existe en el mundo, caso no se habla mucho porque es como top secret, ¿cierto? Que hay una contaminación que el hombre ha producido de todos los reactores nucleares que usan en el mundo, de todo lo que se ha producido en el mundo, y no se sabe qué hacer con eso. ¿Mm? O sea, nosotros estamos ahí en ciertas partes del mundo, están con una radiación muy alta, están todos obviamente contenidas, pero una cantidad de desechos reactivos enorme. ¿Sí? Entonces, por eso que no son son altamente eficientes, pero muy contaminantes. Lo que todas las reacciones de fisión nuclear, que lamentablemente todos los reactores nucleares para producir electricidad en el mundo, por ejemplo, son de fisión nuclear. Entonces ellos son los que producen una cantidad enorme de desechos radiactivos. Bueno, pero volvamos a lo nuestro. ¿Cómo se produciría la fisión nuclear? ¿Cierto? El común más probable, ¿cierto? Le voy a mostrar la parte más bonita, ¿no? ¿Cierto? Entonces acá dice neutrones, se bombardea el uranio 235, ¿cierto? Lo que se va a producir un núcleo que es inestable. Este es el que se produce, este es el que se muestra acá como 236, ¿cierto? Que se produce, empieza como a alargarse, y cuando se empieza a alargar, ¿cierto? Significa que se va a fisionar en dos núcleos más pequeños, ¿cierto? En el uranio, en el troncio 90 y el cesio, el xenón, perdón, 143. Y producto también se producen estos tres neutrones. O sea, de un neutrón se producen otros tres neutrones. ¿Ok? Ya vamos a ver qué consecuencia tienen estos tres neutrones, que es muy importante. Entonces, bueno, si uno hace un balance de energía, ¿cierto? Puede hacer un balance, ya lo aprendimos, ¿cierto? En general, la energía que va a ser producida acá por un solo átomo, aquí estamos produciendo un solo átomo, este es el balance energético, pero por un solo átomo, ¿no? Se produce como 206 megaelectronvolt. O sea, esta es la energía, ¿cierto? Liberada una vez que se produce la fisión de un solo átomo. Es una energía enorme, ¿cierto? Enorme, comparado con, por ejemplo, el rompimiento de un enlace carbono-carbono, ¿cierto? O sea, solamente rompiendo el enlace carbono-carbono tú puedes transmutar inclusive el ADN, por ejemplo, y apenas tiene 2 o 3 electronvolt, y este tiene 206 megaelectronvolt por cada átomo de núcleo que quiere fisionar. Entonces es una cantidad enorme de energía. Esto, por ejemplo, aquí pueden ver la energía por mol, esto que sería como fisionar 235 gramos de uranio 235, te va a producir una energía de 2 por 10 elevado a 13 joule. Y es una cantidad de millones y millones de joule, ¿cierto? Y si uno lo lleva a watts, uff, es una cantidad, pero monstruosa de energía. ¿Okay? Y se puede usar para otros fines. Esta es la energía que se usa, por ejemplo, la SECHEN utiliza esto, pero para fines de producir radioisótopos, esa energía se pierde, se disipa en el medio, pero los reactores nucleares utilizan esta energía. O sea, perdón, los reactores nucleares para producir electricidad, y al revés, no le interesa esto, lo que le interesa es la producción de energía, porque con esto pueden calentar agua en el fondo, ¿cierto? Es como calentar una olla a presión, ¿cierto? Y eso se lleva a unas turbinas que hacen mover, digamos, las turbinas, ya se las voy a mostrar más adelante, y que con eso pueden producir electricidad. Entonces, esa es la aplicación práctica de lo que estamos viendo acá, una de las aplicaciones prácticas que es lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, para que vean qué tan eficiente para producir energía una reacción nuclear, la combustión de una tonelada, esto apenas son 235 gramos, ¿no? Esta es una tonelada, o sea, 1000 gramos, ¿cierto? O sea, 1000 kilogramos de carbón, apenas produce 5 por 10 elevado a 7 joules. Por ejemplo, las termoeléctricas, estas que tenemos nosotros acá en la región, no producen más que esto. Mientras que una reacción, por ejemplo, de fisión nuclear puede producir esta cantidad de energía. Entonces, es mucho más eficiente que quemar carbón.
Eh, Aquí vamos a hablar de esto. ¿Qué pasa con estas cosas que es súper importante? Fíjense lo que voy a hacer. Dice, en un reactor nuclear, el número de fisiones por unidad de tiempo se controla por la absorción de neutrones en exceso. De manera que en promedio un neutrón de cada fusión produce una nueva fisión. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, a ver si no sé si lo tengo más adelante, a ver. Bueno, lo voy a decir. Que significa que si estamos en un reactor tipo Sechén, los tipos de reactores tipo Sechén, estos dos neutrones, por ejemplo, son absorbidos. Y para que prosiga la reacción solamente te quedas con un neutrón. ¿Mm? Absorbido significa que hay un material que lo absorbe para que no produzca reacciones nucleares. Eso es lo que quiere decir, ¿eh? Que es un reactor controlado. Eso es lo que dice acá. ¿Mm? La energía liberada, calor, se usa para producir vapor que servirá para accionar las turbinas y generar potencia eléctrica. Bueno, este es el mismo concepto, solamente que la Shell lo usa para hacer radioisótopos. Y yo ya se lo había mencionado, ¿cierto? Un reactor nuclear para producir electricidad eh, utiliza el calor generado. ¿Mm? Pero los dos utilizan el mismo principio, que están absorbiendo los electrones y solamente se quedan con uno, para hacerlo así bien pictóricamente. Si la reacción no se controla de manera que cada fisión dé como resultado más de un neutrón capaz de producir fisiones adicionales, el número de fisiones se incrementará geométricamente. Esto daría como resultado que toda la energía de la fuente se libere en un intervalo muy corto de tiempo, produciéndose una bomba nuclear. Pero ese es el concepto de una bomba nuclear. ¿Qué significa? Que esto se hace incontrolable. Si tú no lo absorbes, esto se hace incontrolable. ¿No? Ya lo voy a mostrar más o menos lo que dice la idea. Entonces, reacción nuclear, dice, en cadena es una consecuencia autosuficiente de reacciones de fisión nuclear. Esta es una reacción, ¿cierto? Que significa autosuficiente, que mientras haya un neutrón, ¿cierto? Se va produciendo la reacción paulatinamente. Dice la masa mínima de material fisionable requerida para generar una reacción nuclear en cadena autosuficiente es lo que se llama la masa crítica. La masa crítica es cuántos radioisótopos se están produciendo por unidad de tiempo. Entonces hay una masa que es como la mínima que tú necesitas para mantener, digamos, todo el proceso. Eso es lo que se llama la masa crítica. Bueno, aquí, por ejemplo, no crítica significa, esto es lo que produce una reacción en un reactor tipo Sechén o en una central para producir electricidad. ¿Ven? Produce, ¿bien? O sea, un solo átomo, aquí tú absorbes dos y produces uno. Absorbes dos y produces uno. Pero ¿qué pasa si tú no lo absorbieras? Tres, se producen tres, y de esos tres se producen todo esto, y aquí se pone exponencial, porque se produce más, y ahí ya no lo puedes controlar. Cuando no lo puedes controlar, se produce el concepto de lo que es una bomba nuclear. O bien lo que pasó no sé si han escuchado Chernobyl, bueno, lo que pasó en Chernobyl en el año 1989, y eso fue en Rusia, se produjo, digamos, una cosa como esta, que no se pudo controlar la reacción, ¿cierto? Y se fusionó todo el núcleo y estalló parte del núcleo del reactor para producir electricidad. ¿Mm? Entonces, esto es lo crítico. Esto se puso en este crítico, ¿cierto? Y hasta nuestro día todavía está, aunque ustedes no lo crean, ustedes se van a Chernobyl, está tapado usted ve la fotografía, no lo muestran mucho, pero está tapado con concreto, pero el reactor sigue todavía activo. Es una cosa interesante sobre todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas. ¿Sí? No es para asustarlo, sino que hay que tenerle, ¿cómo se llama? Yo siempre le digo a la gente a veces cuando yo comento estas cosas, como la gente empieza a tener, digamos, temor, pero uno convive con esto. Acuérdense que tiene que darse cuenta usted que nosotros vivimos en un mundo radiactivo, natural. Ahora que el hombre lo ha usado, ¿cierto? Para su provecho, para sacar energía, es otra cosa, pero todo esto que se aprovecha, digamos, los accidentes siempre se van a ocurrir, pero han ocurrido muy poco en el mundo. ¿Mm? No han ocurrido, digamos,
catástrofes, localmente son catástrofes inmensas. A nivel general no son tan significativas en el sentido si uno está alejado del centro donde se produce el problema. ¿Sí? Ojo con eso. Eh, por eso que no hay que alarmarse, porque estas son reacciones, digamos, que lamentablemente nosotros convivimos en nuestro mundo. ¿No? Que lamentablemente no hemos tenido fuerte. Actualmente, bueno, hay toda hay un proyecto de cambiar todas las fuentes alternativas, ¿cierto? Hay muchas fuentes alternativas que se están usando, eólica, eh, energía solar, pero eso es solamente un fragmento de toda la energía que se necesita. Acuérdense que la energía nuclear en el mundo se produce con más del 60%, se produce a través de la energía nuclear. Y no hay forma de cambiar 60%, ¿cierto?, de toda esa energía en energía renovable. O sea, todavía es muy ineficiente la energía renovable para poder cambiar todo lo que es la energía nuclear. Así que ojo con eso. Lo que dice la prensa, no véanlo con harta crítica. No es tan así, como ellos dicen. Bueno, aquí tenemos un reactor típico, nuclear típico, ¿cierto? Esto es lo que yo le decía. ¿Ven? Aquí tenemos reactor que está blindado generalmente, que mete un tipo de sección, esto está abierto. Cuando un reactor de potencia para producir electricidad, esto está cerrado. Estas son las barras controladoras. Y estas son las barras, estas rojitas son las barras que contienen uranio 235, en una cantidad de no más allá de un 5%. La Seychelles tiene el privilegio de tener barras que tienen algunos enriquecimientos de un 20%. Ahora están prohibidas, no pueden llegar más del 10% de investigación, enriquecimiento de uranio 238. Y la norma general mundial es no tener más de 5% de enriquecimiento. Eh, bueno, y estas son barras que son de boro. Por ejemplo, siempre hay una barra de combustible, otra barra de boro, una barra de combustible. ¿Y por qué? Porque el boro es el que se usa como atenuador de neutrones. Este es un buen absorbedor de neutrones. Entonces, cuando tú las levantas, empieza a producirse la reacción nuclear. Empieza ya a fusionarse, ¿cierto? A producir lo que a ti te interesa, a producir neutrones, que son los neutrones lo que interesan, o impactan sobre otro elemento y produce ya sea energía o transmuta eh, algún nuclido estable que hay en el ambiente, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, lo que se usa es un reactor nuclear de potencia. Entonces, ¿qué pasa? Uno calienta, esto se calienta bastante, el sistema que se llama el sistema secundario, perdón, este sistema primario se calienta, con una bomba se lleva al sistema secundario de enfriamiento. El sistema secundario es agua solamente, acá como puede ser, acá es como una olla a presión, ¿cierto?, que va enfriando el reactor, porque aquí, ¿cierto?, se vuelve nuevamente el reactor, entonces siempre está en agua, en agua. Aquí este agua es pura agua destilada, esta agua esta agua en el sistema secundario, como no hay contacto, puede ser agua potable, con bajos iones, pero el que está aquí adentro, el que está en contacto ¿cómo se llama? Con el material de combustible, tiene que ser un agua muy pura. ¿Sí? Por ejemplo, yo cuando estaba en la Sechén, yo tenía que ir al reactor, sacar un poco de agua y chequear que esta agua que está aquí en el sistema primario, ¿cierto?, tenía que tener una conductividad muy baja. O sea, una conductividad muy baja significa que no podía tener más de 10 elevado a menos 5 ohms, ¿ok? O Siemens, que es la unidad de conductividad. Y eso significaba que tenía muy bajos iones. ¿Por qué tiene que tener tan bajos iones? Porque obviamente si esto cuando está reactivo puede ionizar cualquier radioisótopo que esté o cualquier elemento que esté en el agua, y eso provoca problemas en el reactor, ¿cierto? Lo contamina. Entonces aquí hay agua que es muy pura. Bueno, aquí no se muestra, pero aquí esto va con unos de intercambio iónico que siempre están purificando el agua del sistema primario. ¿Okay? Por lo tanto, esta agua es muy pura. Inclusive es más pura que el agua que ustedes usan eso que compran o que usan en los laboratorios. Es más pura que esa. Para que ustedes vean la tecnología que se está usando. Bueno, a mí me tocaba, me acuerdo, chequear estas cosas, en mi experiencia personal, chequearlo.
Y si, por ejemplo, aumentaba sobre esa temperatura, yo tenía que dar aviso a la parte de mantención para que cambiaran los filtros o las columnas de intercambio iónico. Eran gigantescas, era toda una pieza enorme, unas conductas enormes, ¿cierto? Para que el reactor no siguiera sufriendo. O sea, era una de las tareas que yo tenía. Era entretenida. Bueno, sigamos con esta cosa. Bueno, y el agua, como aquí le digo, aquí se caliente como una olla a presión, ¿cierto? Y esta va hacia las turbinas, o bien va, en la Sechén, esta va hacia como una cámara de refrigerante, ¿cierto? Que es por cascada, que se lleva al exterior, y va cayendo como una cascada. ¿Y eso para qué? Para enfriar. Con unos palitos que tiene acá, ¿cierto? Entonces, como cae con una cascada, igual que una cascada, en cada palito que choca el agua se va enfriando y se va disipando en el medio. Pero cuando uno va a un reactor nuclear, lo que hace esto, como está a presión, mueve las turbinas. Mueve unas turbinas y al mover las turbinas genera electricidad. O sea, hay las dos formas, pero el esquema general es el mismo. ¿Mm? Como pueden ver, parece simple, pero en el fondo tiene hartamente mucha tecnología en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de lo que tiene que ver con la fisión nuclear. Existe la nueva tecnología, bueno, es que no es una tecnología, perdón, existe otro proceso nuclear que se llama la fusión nuclear, que este va a ser, si es que se logra controlar, ya le voy a mostrar por cuál es el problema que no se puede controlar, si se logra controlar igual que la fisión nuclear, sería, eh, ¿cómo se llama? Fin de los problemas energéticos en el mundo. ¿Por qué? Porque ya van a ver que la fisión nuclear, muchas de las fusiones nucleares producen no residuos radiactivos. Esa es la gracia de la fusión nuclear. Bueno, pero ¿qué es lo que es la fusión nuclear? Dice, consiste en la combinación de dos núcleos o nucleones ligeros, finamente menor de 20, para formar un núcleo más pesado, dando como resultado la liberación de energía. Acá tenemos la reacción de fusión más típicas que existen. Tengo aquí dos deuterios para producir tritio, esa es la energía liberada, 4,2 MeV. Esta es otra reacción que es deuterio más tritio para producir helio, fíjense, 17,6 MeV. Y, ¿cierto? Acá tenemos litio 6, hidrógeno, ¿cierto? Y tenemos acá, por ejemplo, puse dos, en este caso, núcleos de helio, y producen acá 22, se liberan 22,5 MeV de energía. Bueno, si uno nos concentra en estas dos que están acá abajo, ven que se produce helio y neutrones, y acá se produce solamente helio. Entonces, estas dos reacciones que están aquí abajo, porque esta se produce tritio, a pesar que sigue siendo un material radiactivo, pero estas dos es la que se está usando actualmente para ver la posibilidad de crear un reactor que genere electricidad a partir de fusión nuclear. Y fíjense lo que se usa. Y este es uno de los más prometedores, el que está acá abajo, porque tiene la mayor energía. Se usa litio. Por eso que el litio es estratégico. Entonces, esta tecnología ya se está haciendo algunas pruebas actualmente de fusión nuclear para controlar una reacción que está involucrado el litio 6. ¿Okay? Si se logra controlar, va a ser, como le decía yo, la solución del mundo y el cambio tecnológico que el mundo requiere, sobre todo para la parte de contaminación. Realmente no se ha logrado eh, controlar del todo, pero hay unas implicaciones muy grandes y este va a ser el material estratégico. Por eso que se está llevando casi toda la gente, se están llevando el litio, porque saben que si esto se logra, ¿cierto? El litio va a tener desde un punto de vista estratégico, un valor enorme. ¿Okay? No solamente en las baterías de litio que se está usando ahora, o en algunos fármacos que se usan como, ¿cierto? Pero el litio también se puede usar en esta nueva tecnología. ¿Okay? Eh, Dice, cuando estas energías son mucho más pequeñas que la liberada, aunque esta energía son mucho más pequeñas que la liberada en una reacción de fusión nuclear, que ya vimos, ¿cierto? El uranio se produce como 200 megaelectronvolts, comparado con esto que dice que es muy pequeña.
Pero dice, la energía por unidad de masa es mayor, pues son menores las masas de las partículas que participan. Claro, si tú todo esto lo divides 200 y lo divides por la masa, en este caso por el A del uranio, que sería el uranio, suponte, 235, ¿cierto? Te va a dar la densidad de energía por unidad de masa menor que si tú esto lo fusionas, por ejemplo, y lo divides, por ejemplo, en este caso, por deuterio, o lo divides por el litio, por 6. Esto te da como 6 por 18, casi 4 veces, ¿cierto? Entonces significa que, obviamente, esto te da una mayor energía por unidad de masa que una reacción de fusión nuclear. Entonces, por eso es que es tan eficiente, es mucho más eficiente, a pesar de que se produce más energía, es mucho más eficiente una reacción de fusión nuclear que una de fisión nuclear. ¿Bien? Entonces, esta es la tecnología del futuro. Veremos que, ¿cierto? Según los investigadores, de aquí a unos 20 años más, a lo mejor podemos tener un reactor de fusión nuclear. Y si eso es así, este va a ser el material estratégico. Aunque se está usando este, pero este es el material estratégico que se está usando. Porque el deuterio lo podemos sacar, hay mucho deuterio en el mar, así que uno puede sacar deuterio a partir de, ¿cierto?, que es estable del agua. El agua tiene una cantidad de deuterio, un 2% más o menos, está contenida en las aguas naturales. De ahí podemos sacar el deuterio. Bueno, dice, en la actualidad, dice, las reacciones de fisión nuclear son incontrolables y por ello no se tienen reactores de fusión nuclear, a pesar que hay prototipos muy prometedores actualmente, para producir, por ejemplo, energía eléctrica a partir de energías liberadas. Actualmente se realizan investigaciones, bueno, ya se lo había dicho, ¿cierto? Eh, para controlar la energía liberada en un reactor de fusión nuclear, tratando de confinar la energía contenida, que es un plasma, en intensos campos magnéticos. Bueno, la primera investigación que se usó para este tipo de reactores ese se llama el tokamak. Y acá se produce un plasma. El plasma significa simplemente lo que tú estás separando, ¿cierto? Una vez que se hace la fusión, ¿cierto? Eh, lo que se va a generar, digamos, es mucha energía, porque aquí los electrones van a estar desprovistos, porque los átomos van a estar, o los núcleos van a estar desprovistos de sus electrones. Eso es lo que se llama el plasma, que está a una alta energía, ¿cierto? Y está acá, una vez que se produce la fusión. Y como va a haber una energía enorme, entonces la idea es que, ¿cierto?, si esa energía tocara las paredes, obviamente, como imagínense, son energías que están en el Sol, son energías que son próximas al Sol, ¿no? Estamos hablando de por lo menos 10.000 millones de grados. Entonces, si estamos hablando de 10.000 millones de grados, no hay ningún material que resista 10.000 millones de grados. O sea, si la energía, ¿cierto?, toca la pared, se fusiona todo el tokamak. Esto se hace en realidad a nivel de escala chiquitita, un átomo, dos átomos, no más que eso. Ojo con eso. Y a pesar de todo, se necesita una infraestructura muy grande. Bueno, y la idea es esto, o sea, este campo magnético, se supone que hay un campo magnético muy intenso, ¿cierto? Y haría que toda la energía se concentrara en el núcleo de este toroide. Este es como una especie de toroide desde el punto de vista matemático, ¿cierto? Como una dona, ¿cierto? Donde acá, ¿cierto?, se concentra la energía. ¿Ok? Y obviamente el campo magnético hace que no toque la pared, ¿no? Porque si la tocara, se fusionara. Se fusiona la pared, pues, o sea, se destruye todo el campo magnético. Bueno, y eso solamente se ha logrado actualmente retenerlo como un segundo, no más que eso. ¿Mm? Obviamente no sirve como punto de vista práctico. Una vez que se haga el suco, como son tan poquita la cantidad, no se va a funcionar, pero se supone que aquí tendrías que generar muchos átomos, ¿cierto? O fusionar mucha cantidad de elementos, y eso significaría, digamos, que la energía que se va a producir es enorme, unidad de masa, ¿cierto? Entonces, obviamente, va a afectar esto. Pero actualmente no se ha podido controlar más allá de un segundo. Eso es lo máximo que se ha podido controlar. ¿Mm? Así que ojo con eso. Entonces, por eso se sigue la investigación. Pero si se lograra controlar, sería la solución energética del mundo. Bueno, estas son energías, solamente para mostrarles que son energías
¿cierto? Igual que la que hay en el Sol, porque aquí se producen fusiones nucleares en el Sol. Dice, las reacciones de fusión son las fuentes de energía del Sol y otras estrellas, esto para terminar nomás la idea, ¿cierto? Uno de los procesos de fusión más importantes en el Sol es el ciclo de Weber, o del carbono, que es equivalente a la fusión de 4 protones en un núcleo de helio. Entonces, por ejemplo, todo esto es el ciclo del carbono que existe, se supone, en una estrella. Son puras fisiones nucleares, están pasando por distintas etapas. ¿eh? Comienza acá, ¿cierto? Donde se utiliza como un catalizador, se utiliza el carbono 12 como un catalizador, un núcleo de carbono 12 como un catalizador. Entonces, en este caso, digamos, el Sol está lleno de protones. Y bueno, y por distintas reacciones, nuevamente, ¿cierto? Se llega en este caso se llama al helio, y se vuelve a recuperar el carbono 12, ¿ven? Entonces el carbono 12 está actuando como un catalizador, ¿no? Si uno sumara esta reacción, esta reacción, esta reacción, esta reacción, esta reacción, entonces te va a dar esto. Esta es la reacción neta. Y 4 protones se va a producir helio, más 2 positrones, más 2 neutrinos, y esta es la energía liberada. Bueno, equivalente a, esa es la cantidad, ¿cierto? Por kilogramos de hidrógeno consumido, esa es la energía que te da en el Sol, ¿cierto? Que es una energía enorme. Y desde la primera etapa hasta la última etapa, ¿cuánto se demora la reacción? Perdón, esto se demora. 6 por 10 elevado a 6 años. O sea que esto no es instantáneo, ¿ven? O sea, desde el momento que comienza la reacción nuclear y llega hasta este proceso, se demora 6 por 10 elevado a 6 años, ¿no? O sea, que se demora 6.000 años. Eh, entonces, ojo con eso. No es tan. Entonces, por eso es que el Sol todavía se le calcula con el combustible que se está fusionando continuamente y por el tiempo que le queda, por eso que todavía dice que el Sol le queda por lo menos unos 4.500 a 6.000 años más, el Sol. Bueno, y significa que si el Sol se extingue, nosotros también nos extinguimos. Por eso está más o menos, estamos como a la mitad de camino, un poquito menos, dice por lo entendido, que el Sol tiene como, si uno ve como, suponte si el hombre tiene una expectativa de vida de 100 años, por ejemplo, por decirlo así, el Sol está como, es como un adulto joven, está como en los 36, 35 años, más o menos, para que se ubiquen más o menos en dentro del periodo del Sol, donde estamos ubicados. Otra reacción de fusión que también se da en las estrellas es el ciclo de Crutchfield o protón-protón, ¿cierto? Que está dado por esta ecuación. La reacción neta, si uno sumara esta más esta, te da esta reacción neta, ¿cierto? Y, y esta reacción obviamente es mucho más lenta que la anterior, o sea, el otro se consume más rápido que esta te necesitas como 3.000 millones de años para que vaya de la primera etapa hasta la última etapa. ¿Mm? Entonces, se eh, supone que el ciclo protón-protón, ¿cierto? Este ciclo se cree, porque todo está especulativo, ¿cierto? Por todos los estudios que se han hecho, se ha mandado una sonda nuevamente al Sol para estudiarla, para, para ver otras cosas, aparte de estas, para verificar, digamos, algunas teorías, ¿cierto? Como esta. Se cree que este es el ciclo que predomina en nuestro Sol. No es que el otro tampoco esté vigente, sino que también se cree que en nuestra estrella, ¿cierto? Predomina sobre el ciclo del carbono. Pero eso es solamente una suposición. Algunos dicen que las dos son probables, que una es más probable que la otra, pero las dos están presentes. Según los científicos dicen, algunos se inclinan que esta es la más probable en nuestro Sol. ¿Mm? Y dice, sin embargo, en estrellas mucho más jóvenes se piensa que es el ciclo de carbono que es el que predomina. O sea,
como nuestra estrella es, como ya les dije, es como intermedia, ¿cierto? O sea, ya no es tan joven, es como un adulto mayor, ¿cierto? Entonces, por eso es que ellos creen que este es el que está predominando y la estrella más joven, la que se están formando recién, ¿cierto? Predominan las otras, el otro ciclo. Dice, se estima que en el Sol el ciclo de carbono está ocurriendo a razón de 5,6 por 10 elevado a 11 kilogramos por segundo de protones que se fusionan con núcleos de helio. Fíjense, esta es la cantidad que se está quemando, que es una cantidad enorme de hidrógeno por segundo. Protones porque son los protones, ¿sí? Son protones, es como el hidrógeno, son protones. Que se fusionan con núcleos de helio. O sea, esta es la razón. O sea, por segundo se está quemando. Entonces, usted con esto tú puedes calcular, si yo estoy prediciendo que sea, todavía necesita una cantidad enorme de tiempo para que se extinga el Sol, porque el Sol no se va a extinguir tan rápidamente. O sea, primero va a pasar por una que se llama, se va a comprimir un poquito, va a pasar por un estado que se llama una enana, bueno, va a llegar a una especie como enana blanca, ¿cierto? Pero el problema es que cuando va a llegar ese proceso se va a desprender de toda su capa externa, cuando se va a expandir toda su capa externa, la va a tirar al espacio y ahí se cree que puede destruir a todos los planetas interiores del sistema solar. Más o menos así se estima que va a ser posteriormente dejar de existir, digamos, pero falta mucho. Quizás necesitemos ya a esa época, vamos a tener la tecnología para visitar otros mundos y salir de aquí del peligro. Pero mientras tanto, digamos, vivimos acá. Eh, bueno, esta es la cantidad de energía liberada, 3 por 7 por 10 a 25 watts por segundo. De esta energía, solamente 1,4 por 10 elevado a 14 watts, que es una cantidad, fíjense, menos de una cantidad muy pequeñita, llega a la Tierra principalmente en forma de radiación electromagnética. Esta es la que llega a la Tierra y no llega totalmente. Sin embargo, dice, esta cantidad es 10 elevado a 5 veces mayor que toda la potencia industrial generada en la Tierra. O sea, por eso es que la gente está aportando, uno de los aportes, se dispersa mucha energía. Dicen que bueno, la energía no, por eso es que se ha hecho mucho desarrollo en lo que tiene que ver con el uso de la energía, en este caso, ¿cierto? La energía del sol, ¿cierto? En dispositivos que atrapen esa energía para convertirla en energía eléctrica. ¿Cierto? Toda la tecnología solar es esto. También hay calentadores que utilizan esos mismos como irradiadores, ¿cierto? Para calentar agua, ¿cierto? Para producir, digamos, no solamente electricidad, sino que para la parte térmica de muchas casas, digamos, se puede usar a través de la energía, usar esta energía, ¿cierto? Del sol, que nos llega del sol. Pero así y todo, todos los dispositivos que se han hecho hasta el momento son bastante ineficientes. Una celda solar, por ejemplo, las comerciales que actualmente no llegan más del 15%. Eso es todo lo que llega. La mejor celda, pero que es carísima, ¿cierto? Llegan hasta máximo 20-25%. No, pero son muy caras para producir en serie, por lo tanto las que son comerciales solamente llegan a un 15% y por eso que la investigación todavía en energía solar está en pañales todavía. O sea, si se pierde el 85% es imposible, ¿cierto? Que vamos a poder, de alguna manera, con esa energía, vamos a poder sustituir lo que tiene que ver con la fisión nuclear actualmente, no es imposible. No se logra, ¿cierto? Eh, Sustituir totalmente. Bueno, esta es una gráfica que yo siempre la coloco para que vea usted la abundancia relativa de los elementos en el cosmos, por lo menos en el cosmos conocido. Eh, por ejemplo, aquí se ve por qué el hidrógeno es el más abundante, ¿cierto? Aquí vemos, ¿cierto? Después que le sigue el helio, que son productos de fusión nuclear que se están dando a las estrellas fundamentalmente. Y otras, ¿cierto? Son el carbono, el nitrógeno, que aparece ya también parte de la estrella, pero también ya en elementos que hay en la Tierra, ¿cierto? En planetas más de origen sólido, más que gaseoso, ¿cierto? Eh, y también tenemos el hierro, ¿cierto? El zinc,
Bueno, y muchos otros radioisótopos. Entonces, por eso es que uno, si uno ve esta gráfica, uno dice, por eso es que si el hidrógeno es abundante, carbono, nitrógeno, oxígeno también es abundante en la corteza terrestre, por eso es que la biología, ¿cierto?, prefirió estos elementos para hacer toda esa estructura biológica, igual que el hierro, ¿cierto? Y elementos que son abundantes en la naturaleza. ¿Mm? Entonces, no es al azar de que nosotros estemos constituidos por carbono e hidrógeno. No, porque son los elementos que son a nivel cósmico, ¿cierto? Porque esto está chequeado a través de, ¿cierto? De todo lo que se ha hecho en la Tierra, en distintas partes de la Tierra, lo que se ha obtenido de la Luna, lo que se ha traído de Marte, lo que se ha obtenido de los meteoritos, ¿cierto? Y más o menos todos tienen esta composición. Ahí se saca un promedio y se ve esta composición. O sea que se cree que hay una distribución homogénea de todos estos elementos a nivel cósmico. Eso es lo que se cree, digamos, actualmente, es lo que, lo que se percibe a nivel cosmológico. Y bueno, abundante, ahí tenemos la abundancia, máximo pronunciado, y menos abundante obviamente es el uranio, ¿cierto? El uranio que ya es muy pesado. Eh, bueno, aquí dice la abundancia tópica es prácticamente la misma, tomada en varias partes, bueno, esto lo que yo se lo había mencionado. Y en composición constante, dice que al menos en nuestra galaxia, por lo menos en nuestra galaxia, todos los elementos se formaron aproximadamente el mismo proceso que ocurrió hace 1 por 10 elevado a 10 años. O sea, nuestra galaxia se formó más o menos en esta etapa del universo. Acuérdense que el universo tiene 10 elevado a 14 años. Nosotros, nuestra galaxia fue formada hace 1 por 10 elevado a 10 años, para que se ubique más o menos en el tiempo universal. O sea, nuestra galaxia es relativamente joven, digamos, entre comillas, comparado con el universo. Esta estimación se realizó tomando, bueno, ahí ya les dije, alejamiento de la galaxia, bueno, este no se lo había dicho, y el análisis de cadenas radiactivas naturales. Entonces, todos esos análisis permiten más o menos establecer más o menos cuánto se formó nuestra galaxia y a través de consideraciones teóricas, ¿cierto? Se ha calculado cuánto es eh, eh, el universo, cuánto fue formado. Yo sé que fue formado, según las teorías, hace 10 elevado a 14 años. Y yo creo que hasta aquí está bien. ¿Mm? Esta es la primera parte que yo quería terminar hoy día, ¿cierto? Que es la primera parte, y todo esto tiene que ver con otra parte que la vamos a ver el día martes, o bien a lo mejor vamos a alcanzar a hacer ejercicio. Eso lo voy a decidir de aquí al lunes. Si comenzamos a hacer ejercicios y después les paso esto, o les paso esto y después hacemos ejercicio. Entonces ahí lo decido el día martes, ¿ok? Día martes, aquí. Disculpen, el próximo lunes. ¿Mm? El próximo lunes decido si hacemos ejercicios o continuamos con la materia. ¿Ok? Fue un poco... Esto lo tienen que... Es complementario a lo, como le decía, a la parte anterior, ¿cierto? Si alguien tiene duda, me la puede hacer. Todavía tenemos un par de minutos para hacer algunas dudas que pueden no haber quedado claro, ¿cierto? O algo que le interesa a ustedes, algún concepto que no quedó bien, ¿cierto? Me lo pueden hacer ahora. ¿No hay? Bueno, no No, no hay. hay, ¿Sí? ¿Perdón? ¿Alguien me dijo algo? no hay duda. Ah, ok.